Ustedes que ya tienen ahí sus Biblias en 2 recordarán de pronto que la última vez hablamos de la última parte del capítulo 1, donde Pablo parece estar confrontando a ciertas personas que lo están como acusando, ¿no? Que le están como refutando su apostolado, todo lo que él ha hecho por ellos. Y Pablo se defiende de una manera muy hermosa, porque él dice: miren mi vida, miren mi integridad, miren la tranquilidad que yo tengo de haber hecho todo lo que hice por la voluntad de Dios. Y esa fue su mayor defensa. Pero resulta que en esa visita, en esa segunda visita que Pablo le hace a Corinto, es una visita bastante dolorosa porque se encuentra con todo esto. Se encuentra en que en su iglesia han permitido que personas entren como a dejarse envenenar los oídos por cosas falsas, acusaciones falsas contra Pablo. Pues como es lógico y como es humano, a Pablo esto le causa mucho dolor. E ir a la iglesia que él fundó, a la iglesia a la que él instruyó en la palabra y en Cristo nuestro Señor, y se encuentra con un escenario muy triste y doloroso. Ya después de todo lo que vimos, vamos a leer la primera parte de 2 Corintios, porque ese no es el tema de hoy, pero quiero darle cierre a eso para entrar y profundizar en lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Vamos, ese creo que no va a aparecer. 2 Corintios 2, del 1 al 4, dice: pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme. Confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas. No para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Y Pablo aquí les está terminando de decir: eso fue una visita dolorosa, por eso mismo no regresé a ustedes como les había dicho que iba a hacer, también por voluntad del Señor. Pero realmente les escribo esta carta con tristeza, pero sabiendo que iba a ser de instrucción para ellos, ¿no? Así que Pablo cierra esta parte de las esta parte de las acusaciones que habían en su contra, mostrándoles a ellos la tristeza que estas acusaciones le habían causado a él, y por eso no había regresado a Corinto. Pero también les dice que fue mejor que les enviara esta carta en vez de ir. Y eso fue lo que él hizo, porque ya había tenido una visita dolorosa, y por el carácter de Pablo sabemos que esa segunda visita después de la carta severa que él envió hubiera sido una visita un poco dura. Así que en la sabiduría que le dio el Señor, él dice: les envié por eso esta carta. Pero los versículos que continúan tratan de un tema muy importante para usted y para mí. Así que por favor, préstele atención al versículo 5, al versículo 11 que vamos a leer. Seguimos en el capítulo 2, dice: pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino que hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Y Pablo aquí nos está mostrando como que hay alguien quien él en su sabiduría pastoral y en su amor, me imagino, hacia esa persona, no nombra específicamente con nombre propio, sino que dice a esa persona a quien ya les seguramente instruyó en esa carta que consideramos la carta severa, de qué hacer con esa persona. Ya los Corintios habían obedecido, porque dice que él de hecho había sufrido por ese proceso, que ya pararan como el proceso porque él ya se había arrepentido, pero que no permitieran que esa tristeza que le estaba experimentando de pronto Satanás la usara para algo malo, porque usted y yo sabemos cómo es Satanás de mañoso y de aprovecharse de la más mínima oportunidad. Entonces, el tema en el que giran estos 6 versículos es acerca del perdón, de cómo ellos debieran perdonar a esta persona y de cómo es el proceso que debe haber después, obviamente, de la disciplina y del castigo que le impusieron. Y eso para usted es muy importante, porque debemos aprender que obviamente, aunque usted y yo, gracias al sacrificio de Jesús, hemos sido hechas criaturas nuevas,
Algún día podemos errar. Y si alguna persona está en una conducta pecaminosa, ya vamos a ver la palabra qué dice que deberíamos hacer y cómo deberíamos restaurar a esta persona. Así que de lo que vamos a hablar hoy, que es el título de esta predicación, es el perdón en la iglesia. El perdón en la iglesia. ¿Cómo debería ser ese proceso de perdonarnos entre hermanos? Porque yo sé que ustedes son muy santos y nunca se pelean los unos a los otros, pero por si algún día llega a pasar o pasa algún proceso, pues ¿cómo deberíamos pasar ese proceso de perdón? Entonces, este texto a lo largo de los años ha sido interpretado de dos maneras. ¿Listo? Se me hace en mi manera de verlo que ninguna de las dos maneras se opone y que las dos maneras de verlo llegan al mismo punto. ¿Cuáles son esas dos maneras? Si de pronto ustedes recuerdan, hace como un año que estábamos haciendo una predicación que se llamaba La inmoralidad en la iglesia, había el caso de una persona que estaba en inmoralidad sexual dentro de la iglesia con su madrastra. Y Pablo ataca directamente este problema siendo muy radical. Entonces, algunos interpretan que este texto que está en 2 Corintios es como si fuera la continuidad de ese proceso de esa persona, como si ya hubieran hecho lo que Pablo les instruyó que hicieran, esa persona se hubiera arrepentido, ahora estuviera triste y ahora hay que perdonarlo y restaurarlo. Esa es una de las interpretaciones, pero la otra interpretación que algunos estudiosos dicen que pareciera tener más sentido por el contexto en el que está escrito 2 Corintios es que pareciera que hay una persona que fue la que levantó como esa calumnia en contra de Pablo, la persona que empezó esas habladurías como haciendo parecer a Pablo que no era real, sino que tenía sus cosas escondidas. Parece que atacara no atacara, sino como que resolviera el problema con esa persona en este capítulo. Entonces, una está como si fuera con la persona inmoral de 1 Corintios 5, la segunda está como si fuera esa persona que fue en contra de Pablo y la que seguramente lideró el que la iglesia estuviera así medio dividida de, uy, le creemos a Pablo, le creemos a esta otra persona, porque nunca lo dice por nombre propio. Así que tenemos esas dos instrucciones. A lo largo de la predicación vamos a aplicarlo como si fueran las dos. Porque se me hace que igual en las dos formas de verlo tenemos a una persona que ha pecado dentro de la iglesia, bien sea el que levantó la calumnia o el de la inmoralidad sexual. También nos muestra cómo deberíamos actuar dentro de la congregación frente al pecado, cualquiera de los dos. Y por último nos muestra cómo deberíamos perdonar a esta persona si es que ella se arrepiente. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Por eso lo primero que quiero que el Señor les hable a su corazón es el dolor que causa el pecado. Ese es nuestro primer punto. El dolor que causa el pecado. Porque muchas veces usted y yo pensamos que cuando pecamos, porque inevitablemente una que otra vez lo vamos a hacer, ya no deliberadamente como lo hacíamos antes de recibir al Señor, pero cuando pequemos creemos que eso nos va a afectar solo a nosotros. No, pues es mi pecado, pues yo voy a pagar las consecuencias. Pero realmente si lo vemos, cuando yo peco puede que esto afecte a las personas que están a mi alrededor. Mire lo que dice 2 Corintios 2, versículo 5. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. ¿Quiénes serán todos ustedes? ¿A quién está dirigida esta carta? A la iglesia de Corinto. Pablo les está diciendo, miren, si alguien causó tristeza, en realidad no se la causó a Pablo, bien sea cualquiera de las dos situaciones, sino que eso genera un malestar en la iglesia. Eso genera tristeza y eso es muy importante que lo hablemos porque, como les venía diciendo, su pecado no lo afecta solo a usted. De hecho, cuando vemos la figura de lo que somos cada uno de nosotros como creyentes en Cristo en el contexto de iglesia, somos un cuerpo, somos una unidad. Y en esta manera, si a alguien le afecta, nos afecta como congregación. Así que un pecado que usted crea que le afecta a usted, posiblemente afecte a su familia, afecte a sus amigos, afecte a su congregación. Y si lo vemos más profundo, esto puede que afecte a la comunidad cristiana en general, a la iglesia del Señor, a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando una persona de pronto es tomada como creyente en su trabajo, en su colegio, en su universidad, y ya ese es el cristiano y esa persona peca, de la nada aparece con algún cuento ahí y la gente, uy, ese no era el cristiano. Pues déjeme decirle que eso no afecta solamente lo que piensan de usted, sino afecta lo que piensan de los cristianos en general. Así que de cierta manera está afectando a la congregación, pero aún más grave, déjeme decirle que esto afecta también a la causa de Cristo.
porque está afectando como los incrédulos, lo ven, muchas veces los incrédulos aprovechan esto para hacer burlas, para mofarse de nosotros, aún para blasfemar en el nombre del Señor. ¡Ay, ese es el Dios! ¿Ese es el Santo? ¿Por qué? Por lo que nosotros estamos haciendo. Así que esto creo que nos ayuda a ver un poco qué es lo que realmente causa el pecado. Porque muchas veces subestimamos lo que es pecar. Ay, no, sí, hoy pequé, hoy le mentí a mi esposa. Uy, ¿qué puede causar eso? A su esposa, de pronto a la familia de su esposa, de pronto a su congregación. Hay muchas cosas y cada pecado trae su consecuencia y trae su cosa mala. Usted y yo deberíamos dejar de ver el pecado como algo normal o como algo de que inevitablemente de vez en cuando voy a pecar, porque si usted cree en el Señor, si usted aceptó al Señor Jesús como su Salvador, déjeme decirle que una de las obras magníficas que Él hizo en la cruz fue romper la esclavitud que usted y yo teníamos al pecado. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado. ¿Y qué significa esto? Que si usted peca, no es porque el pecado prácticamente lo esté obligando, sino que es porque usted decide ceder, de pronto porque lo cogieron en mala base, porque lo cogieron frío, porque lo cogieron, se despertó de malas pulgas o varias cosas que pueden pasar. Pero ya es diferente como el pecado actúa sobre nosotros. Así que usted y yo ya hemos sido liberados, así que tenemos que tener cuidado porque esto no solo me afecta a mí, sino como vemos que le había pasado a la iglesia en Corinto, afecta también a nuestra congregación, afecta a la iglesia. Y vemos que eso estaba causando tristeza en la iglesia en Corinto. Y yo pensándolo de pronto como pastor, como líder, como hermano aún, usted sabe que cuando una persona está en pecado y de pronto se aprovecha el enemigo de este pecado para alejarlo, eso nos causa tristeza. No sé si usted puede identificar el caso de una persona que tristemente se haya alejado del Señor o que haya hallado argumentos para hacer diferentes cosas por la culpa de lo que causa el pecado en ellos. Esto a nosotros como hermanos muchas veces nos causa tristeza. Ver la vida de personas que estaban juiciosas, congregándose, de pronto hasta sirviendo, y que de la nada por una mala decisión su vida se derrumbó, su vida cambió, su vida ahora está cargada. ¿Por qué? Por el pecado. Así que como líderes entendemos un poco como líderes y como hermanos entendemos un poco qué tristeza puede ser la que está causando en Corinto. Pero déjeme decirle que bien sea como cualquiera de los enfoques que lo veamos hoy, si es por la persona inmoral o si es por la persona que levantó palabrería en contra de Pablo, esto hay un cierto riesgo en ser permisivos con esto dentro de la iglesia. ¿Por qué? Si lo evaluamos desde el punto de lo que pasó en 1 Corintios 5, donde Pablo está atacando la inmoralidad sexual de la persona que se estaba acostando con su madrastra, más adelante Pablo dice que tengan cuidado porque esto podría ser como la levadura que fermenta toda la masa. Y si usted alguna vez ha hecho un pancito, una pizza o algo, usted sabe que un poquito de levadura fermenta toda la masa. Y Pablo usa este ejemplo para mostrar cómo un poco de pecado que somos permisivos puede afectar, ay no, pero si este hace y véalo, está ya sirviendo, no, pues eso es como que es permitido y el pecado aumenta. Así que debemos tener cuidado porque esto causa un malestar. Pero ahora sí lo vemos como de la manera en que es la persona que levantó palabrería en contra de Pablo. Esta palabrería, como lo vimos, causó división y causó tristeza. ¿Por qué? Porque cuando hay unos que de pronto, no, pero es que fue Pablo el que nos instruyó en el Señor, el que prácticamente fundó esta iglesia, y ahora viene esta persona a decirnos que no, que está diciendo una cosa pero quiere decir otra, que es un falso. Eso causa división porque seguramente habrían unos que se oponían a esta palabrería y cuando Pablo va causó mucha tristeza como congregación. Así que hay que tener en cuenta que nuestro pecado nos afecta no solo a nosotros, sino a la congregación. Y puede afectarnos de una manera bastante dura. Ahora, ¿qué es lo que pasa si una persona peca, pero esa persona se arrepiente? Que es el caso de lo que vemos en este texto en Corinto. Cuando vemos la reacción de esa persona, la tristeza, como él dice, cuidado porque va a ser abrumado por la tristeza, esos son síntomas de un verdadero arrepentimiento. Así que lo segundo que vamos a ver hoy es el perdón al verdaderamente arrepentido. El perdón al verdaderamente arrepentido. ¿Y por qué es importante esto? Porque la palabra nos llama al arrepentimiento, claro que sí. Si usted falla, entonces no quiere decir que yo ya pequé, yo ya fallé, apague y vámonos, sino que la palabra siempre nos lleva a arrepentirnos.
Ahora, ¿cómo debería ser el proceso del arrepentimiento y de la restauración? Eso es lo que vamos a ver un poco aquí más adelante. Leamos el versículo 15 al versículo, perdón, en cuanto, discúlpeme, me haga un reverberis. Si vemos en cuanto a cómo debería ser el proceso de una persona que se arrepiente, realmente, digo, coloqué verdaderamente porque hay gente que aparenta como si se hubiera arrepentido, pero en el corazón no pasó nada, y eso es lo mismo que nada. Entonces, en cuanto a cómo debería ser el proceso con una persona que peca, Jesús nos dejó un cierto instructivo de cómo hacerlo. Y me parece importante hablarlo porque de ahí se desenvuelve cómo quiere Jesús que tratemos el proceso del perdón. En Mateo 18, del 15 al 17, podemos ver que si usted como creyente identifica que uno de sus hermanos está en pecado, deberíamos hacer algo, no hacernos los locos, porque eso es malo. Deberíamos hacer algo. Mire lo que dice Mateo 18, del 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, a la congregación. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil. Y el gentil en este contexto es como esas personas no creyentes, como los paganos, o como el recaudador de impuestos. En otras versiones dice el publicano, porque no es que una persona que recauda impuestos sea mala, sino que el publicano en sí era una persona que se aprovechaba de su posición de recaudador para hacer sus chonchullines ahí por debajo de mesa. Entonces, Jesús nos está diciendo que cómo es el proceso de atacar a una persona que identificamos que está en pecado, pero ¿y si esta persona no escucha? Si esta persona no es redargudida, no nota su falla, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero que usted y yo deberíamos ser conscientes es que como iglesia, como un solo cuerpo, es nuestro deber hacer este tipo de cosas. Como le decía a usted, no puede darse cuenta que un hermano suyo está en pecado y hacerse loco. Porque Jesús nos dice, mire, primero sí vaya y hágalo en privado. Oye, es que tal, o pídale discernimiento al Señor, que eso pasa. Esto, tal, esa relación, ¿qué te aporta esa relación? ¿Qué está pasando? Y puede que algo más esté pasando en esa relación. Hay muchas cosas y usted y yo sería casi que nuestro deber darnos cuenta y ir por amor al hermano y confrontarlo. Pero pasa algo y es que usted y yo, no sé por qué de alguna manera asociamos como si disciplinar y amar fuera algo totalmente opuesto. Entonces, no, es que yo amo mucho a mi hermanito y hay que consentir. Miremoslo como una madre con su hijito consentido. Ay, ¿yo cómo le voy a castigar si es que él es tan lindo, ¿cierto? Yo ya te dije que no lo hagas más. Bueno, y vuelve y lo hace. Ay, ya, no, ahora sí es la última. Tristemente, y si lo vemos desde el punto de vista de Dios, Él dice que al que ama, lo disciplina. Y el amor y la disciplina van muy de la mano. Si usted realmente ama a su hermano o a su hijo, piénselo como sea, usted lo disciplina. Porque usted quiere lo mejor para esa persona. Así que si usted se da cuenta de que uno de sus hermanos está en pecado, hable con él. Si es necesario, hable con su líder y el líder decidirá si de pronto hay que tomar alguna disciplina o algún castigo, como lo vimos que pasó aquí en Corinto. Y esto de aprender a disciplinar al pecador es muy importante, porque mire que muchas veces como iglesia, y creo que puede que pase mucho en esta época, nos hacemos los locos. O sea, como que atacamos el pecado de una manera muy suavecita, muy con pañitos ahí, con algodoncito, pasitico. Pero si vemos, digamos, como Pablo decía, si miramos el caso de 1 Corintios, Pablo dijo, entreguen a este tal a Satanás. Pablo dijo, expúlsenlo de la congregación. Y ya vamos a ver más adelante qué quería decir Pablo con esto de entregarlo a Satanás, porque eso tiene un sentido. No, yo sé que suena bastante fuerte, pero no es como condenarlo para el infierno, sino es como ver si uno entrega a esa persona qué causa, si es un verdadero creyente. Ahora, si llevamos este ejemplo de Jesús a lo que vemos en Corinto, leamos nuevamente el versículo 6 al 9 que dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Es suficiente. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo.
no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia Él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Mire, aquí podemos ver que claramente esa persona había recibido un castigo. Y un castigo que había sido por la congregación. Ahora, ¿qué generó ese castigo? Si vemos lo que causó este castigo desde el punto de vista de analizar el caso como si fuera la continuación del caso de inmoralidad de 1 Corintios 5, resulta que, como les decía, lo que Pablo dijo que hicieran es entreguen a ese tal, versículo 5, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Y qué significa que un creyente se ha entregado a Satanás? La mejor manera, se me hace a mí, de ver esto es a través de lo que pasó en la vida de Job y en la vida de Pedro. ¿Qué pasó en la vida de Job? Recordemos que Satanás va delante de Dios y le dice: mira a tu hijo Job, el que ha sido tan bendecido, el que tiene esa familia tan hermosa, el que tiene tantos ganados, está tan bien. Pero ¿sabes qué? A mí se me hace que él te sigue a ti, te sirve a ti, pues porque está bien. No, pues así facilito, ¿no? El Señor me bendice, voy para el cielo, mejor dicho, esto está rico, está chévere. Y lo que le dice Satanás a Dios: permíteme zarandearlo, permíteme que él pase por pruebas y vas a ver cómo él deja de ser tu hijo, cómo él deja de seguirte. Pero ¿cuál fue el resultado de todo esto que pasó Job? Que fue una prueba bastante dura, donde perdió a su familia, donde perdió todo lo que tenía, donde aún él quedó súper enfermo porque le pasaron muchas cosas en su salud física. Lo único que él no podía era tocar su vida, que fue lo que Dios le dijo: esto no lo puedes tocar. Pero ¿cuál fue el resultado de que Job fuera entregado a Satanás? Que él lo conoció realmente. Mire, tristemente, antes de todo este proceso que vivió Job tenía un conocimiento de, sí, ese es Dios, como de pronto el conocimiento que tristemente muchas personas que asisten a una iglesia tienen. Yo lo he escuchado, sí, Diosito, mi Padre, pero no ha sido revelado a su corazón y no tiene una relación real con esta persona. Pero ¿cuál fue el resultado de que Job fuera entregado a Satanás? Que Job conoció realmente al Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El resultado de un verdadero creyente que es entregado a Satanás porque haya pecado o haya errado, va a ser que conozca realmente al Señor. Que fue lo que le pasó a Pedro. Cuando Jesús mismo le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y si usted mira la vida de Pedro, usted puede identificar que de ahí para atrás Pedro, pues sí, seguía al Señor, tenía sus ataques de ira, tenía sus cosas que como que nos dejaban como: ay, Pedrito, acuérdate que eres discípulo del Señor. Pero ¿qué pasó después de que Pedro fuera zarandeado por Satanás, de que lo negara 3 veces, de que le causara todo el dolor que le causó a Pedro el haberlo negado? Mire, de ahí en adelante podemos ver que él dejó de ser Simón para ser Pedro. Podríamos ver que él de ahí en adelante se convirtió en un discípulo que estaba dispuesto a morir por el evangelio. Esto es lo que causa que un creyente verdadero sea entregado a Satanás, una transformación en su vida. Pero si de pronto esta persona no es un verdadero creyente, cuando es entregado a Satanás, ¿qué va a pasar? Él no va a encontrar más que razones para alejarse de Dios. Vea estos disque amorosos y me pusieron disciplina. Yo por allá no vuelvo. ¿Ese es el Dios de misericordia? No, cosas falsas. Ese es el resultado de una persona que es entregada a Satanás y no es creyente. Pero usted y yo deberíamos ser radicales. Cuando Pablo le dice a los corintios que con este caso de inmoralidad sean radicales, es porque así deberíamos ser con el pecado, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Ahora, si lo evaluamos desde el caso en el que hay una persona que levantó todo lo que pasó en contra de Pablo, lo cual se asume que Pablo les dice cómo deberían actuar en esa carta severa que no tenemos, porque vemos que en esta segunda carta, que en realidad es la cuarta carta, vemos que ya ha pasado un proceso con esta persona. Esta persona ya de hecho está acongojada por tanta tristeza por el proceso que ha vivido. Entonces, después de todo ese proceso y que Pablo seguramente les dio instrucciones de cómo debería ser la disciplina o el castigo que impusieran sobre él, vemos que, como vemos en estos versículos, este castigo surgió el efecto que se esperaba. Mire lo que dicen los primeros versículos.
Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Es suficiente. O sea, este castigo ya permitió que esta persona pasara por el proceso, que fuera consciente de lo que había permitido, y ahora ha surgido el efecto. Así que ahora lo que Pablo les dice: listo, muy bien, ya identificamos, esta persona hizo algo malo, esta persona ya se arrepintió porque ya fue suficiente, que es el paso siguiente que Pablo instruye a los corintios que deben hacer: perdonarlo y consolarlo. Y es ahí donde viene uno de los meollos más importantes del asunto. ¿Qué tan fácil usted y yo perdonamos? ¿Qué tan fácil usted y yo dejamos, como que avanzamos? Porque la gente que no perdona, tristemente la misma persona, ni siquiera la persona que le hizo la ofensa, puede que tenga algo en su vida. Pero esa persona que está ahí, que no lo perdona, esa persona vive cargada, vive con algo en contra de la otra persona, y la otra persona por ahí ni por enterado. Así que lo que Pablo les dice es: perdónenlo y consuélenlo. Y esto nos muestra que él realmente se había arrepentido. Ahora, déjeme hacerle a usted una pregunta para que usted evalúe su corazón. ¿Cómo reacciona una persona que no se arrepiente de su pecado frente a un castigo o una disciplina? Alejándose, diciendo: esos cristianitos. Lo busca como un argumento. Pero ¿cuál fue lo que generó en esta persona? Tristeza. Mire, muchas veces el verdadero arrepentimiento trae tristeza. ¿Y por qué trae tristeza? Porque cuando uno se arrepiente, cuando uno primero falla, cuando uno peca y luego ha pasado el proceso y uno es consciente de que la embarró, mire, primero a nosotros como cristianos el solo ser conscientes de nuestro pecado nos genera tristeza. Pero además de eso, cuando viene una disciplina, la disciplina lo que causa en nosotros es muchas veces tristeza. Imagínense que alguna de las personas que está aquí ministrando peca y por eso entra en disciplina de no poder servir. Mire, eso a mí, por ejemplo, me causaría tristeza. Porque es un privilegio poder dirigir y acompañar a la iglesia en lo que hacemos aquí de adorar a Dios. Eso es un gran privilegio. Y a una persona que pierde todo este tipo de privilegios por un pecado, le genera tristeza. Ahora, también genera tristeza el ser consciente de cómo haber cedido ante un pecado genera cierta distancia ante la congregación. Porque es inevitable, cuando una persona peca, como que uno, ay, hermano, bienvenido, pero uno como que hay cierta cosa inevitable que pasa cuando una persona está en disciplina. Mire, eso siempre pasa. Me gustó mucho, sin decir como así como decía Pablo, una persona que pasó un proceso, obviamente cayó en pecado, esto afectó su vida, una consecuencia, y su líder lo que le dijo fue: mira, tú pecaste, tú la embarraste. Lo que muy seguramente va a pasar es que la gente en la iglesia diga: uy, esta fue la persona que hizo tal cosa. Porque esa es parte de la consecuencia del pecado. Pero cuando una persona pasa por todo este proceso y ya como que ha sentido eso y le genera tristeza, eso es un buen síntoma. Porque hay algo que está siendo cambiado, él está siendo consciente de su pecado. Y lo último que puede pasar de darnos tristeza es que cuando cometemos pecado y somos conscientes de esto y nos causa tristeza, muchas veces entendemos que de cierta manera hemos menospreciado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque cuando Jesús soporta todo lo que soportó, que ha sido de verdad increíble, o sea, todo lo que Jesús, tanto física como espiritualmente, tuvo que soportar para que usted y yo fuéramos salvos, fue algo bastante duro. Y cuando usted y yo, en vez de valorar ese sacrificio perfecto que Jesús hizo, decidimos ceder ante la tentación, ante el pecado, le aseguro que si usted es un verdadero creyente, muchas veces le ha pasado de: Jesús, perdóname. Perdóname porque yo estoy menospreciando el regalo de la vida eterna. Perdóname porque yo estoy menospreciando el título de santo que tú me diste, porque tú ya me has cambiado. Y esto genera tristeza en nuestro ser. Ahora, Pablo les dice a esta persona que se ha arrepentido, a esta persona que le ha generado tanta tristeza este proceso que ha vivido, ahora ¿qué deben hacer? Reafirmarle su amor, como lo dice en el versículo 8. Por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Y esto es muy importante, la parte del amor, porque vamos a ver una cita de un teólogo llamado Hodge,
que nos habla de cómo el amor es importante en todo tiempo del proceso. Usted no debe amar solamente después de que esa persona se arrepintió, sino durante el proceso de disciplina. Mire esto porque me pareció maravilloso y habla mucho de lo que estamos hablando. Dice, si el ofensor siente que mientras su pecado es castigado, él es amado y la meta a la que se apunta no es su sufrimiento, sino su bien, es más probable que llegue al arrepentimiento. Si el ofensor siente que mientras su pecado es castigado, él es amado y la meta a la que se apunta no es su sufrimiento, sino su bien, es más probable que llegue al arrepentimiento. Mire, el amor es muy importante en todo el proceso. Porque si usted de pronto, yo identifico que un hermano mío está en pecado, le vamos a imponer esta disciplina, este castigo. Pero esa persona de pronto no es consciente porque no siente el amor de sus hermanos o de los que están acompañándolo en este proceso, de que no es para que él sufra. Ay, no, sí, berriondito hizo esto malo, asuma las consecuencias y súfralo. No, ese no es el corazón de por qué una persona entra en disciplina. Es necesario que esta persona sea acompañada y amada durante el proceso, porque así él va a entender que todo esto, que aún el castigo, que aún la disciplina, es ¿para qué? Para su bien. Así que Pablo les estaba diciendo, queridos corintios, reafírmenle su amor a esta persona. Y Pablo termina esta sección diciendo, esto es para probar si son obedientes en todo. Porque ¿qué es lo que pasa? Mire, yo les aseguro que, yo no sé, para todos, pronto es más fácil imponer un castigo que perdonar. Ay, no, pues esta persona entró en disciplina, no, lo lógico, tome esta persona pecó, entra en disciplina y castigo y súfrelo. Pero cuando la Biblia nos está diciendo, listo, esta persona se arrepintió gracias al proceso, ahora perdónelo. Ahí cuesta mucho más. Eso cuesta mucho más. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y aun cuando es algo en contra, porque muchas veces parte del perdón asume que yo estoy en una de las partes. Entonces, si la persona hizo algo en contra de mí, ¿qué quiere? Sí, allá está. Y queremos, porque hay algo ahí que casi ninguno de nosotros tenemos, que se llama orgullo, que queremos, no, es que este me la hizo, me la paga. Es que esto no se queda impune. Y eso está mal, iglesia. Mire, ya vamos a ver qué es lo que Jesús nos muestra respecto a perdonar. Y es algo para mí bastante confrontante. Pero Pablo les está diciendo, yo les digo esto para probar si ustedes son obedientes en todo. Efectivamente, los corintios habían sido obedientes en imponer la disciplina ante esta persona. Ahora, ¿iban a ser igual de obedientes en perdonar? Eso era lo que Pablo les estaba diciendo. Pero cuando entramos en el asunto de perdonar, déjeme decirle que es algo que usted y yo, como hijos de Dios, deberíamos hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué tan fácil es para usted perdonar? Mire, desde cosas bobas como que lo pisen en Transmilenio, hasta cosas grandes como que le insulten a su esposo o cosas así, de pronto, que le podemos poner una balanza. Usted y yo deberíamos ser fáciles para perdonar. Y déjeme ilustrárselo, porque esto el Señor Jesús nos lo habla cuando Pedro le hace una pregunta de, venga, pero yo ¿cuántas veces debería perdonar a un hermano que me ofende? Y mire lo que dice Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Porque Pedro le hace esta pregunta y a partir de esa pregunta Jesús le responde con una parábola. Y esto es maravilloso. Mire, tiene como título Importancia del perdón. Versículo 21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y usted y yo quisiéramos perdonar hasta menos de 7 veces. Pero Jesús usa estos números para ilustrarnos que realmente el perdón que deberíamos asumir es bastante grande. Y mire la parábola que Él nos muestra para darle un tamaño gigante a esto. Tiene como título Parábola de los 2 deudores. Póngale mucha atención. Yo estoy seguro de que usted ya ha escuchado esta parábola. Estoy seguro de que usted hasta de pronto ahorita en Semana Santa vio unos muñequitos de esta parábola. Pero vea, es que esto es increíble. Parábola de los 2 deudores.
Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto equivale a 216 toneladas de plata. Versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Qué dice? Mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y déjeme decirle que esta historia, claro, nosotros entendemos a qué se refería, pero esto tiene un tamaño que yo creo que muchas veces usted y yo no somos conscientes. Porque cuando analizamos a cuánto equivale un denario y un talento, usted dice: mire, déjeme ilustrárselo de esta manera. Una pequeña clase de matemáticas rápida. Un denario representa el salario diario de un obrero. Si ponemos el denario, por favor. Un denario representa el salario diario de un obrero, un soldado o una persona común, por lo que su valor es relativamente bajo. Un denario, un día de salario, pero de una persona que pues no gana mucho. ¿Listo? Un mínimo, un día de un mínimo. Ahora, ¿a cuánto equivale un talento? Un talento, por otra parte, era una unidad que representaba una gran suma de dinero. Un talento son cerca de 6,000 denarios. Un solo talento son cerca de 6,000 denarios, o sea, 6,000 días de trabajo, o sea, cerca de 16 años de trabajo. Y cuando usted y yo vemos el tamaño de esto, recordamos que el siervo le debía al rey 10,000 talentos. Multiplique 10,000 por 6,000 y le va a dar 60 millones. 60 millones de días de trabajo. Ahora usted compare 60 millones de días de trabajo junto a 100 días de trabajo. Mire, 60 millones, 10,000 talentos es algo imposible de pagar. Una persona no tiene vida suficiente para pagar eso. Así, este ejemplo, Jesús era muy consciente de las cifras que estaba dando, porque así es el tamaño de los pecados y las cosas que Él nos perdonó a nosotros, comparándolo a los 10,000 talentos, comparado a los 100 denarios que Él nos pide que usted y yo le perdonemos a las personas que nos ofenden. 60 millones al lado de 100. Ahora, usted teniendo todo esto en que usted ya se debe estar diciendo: uy, sí, es como bastante la diferencia. Déjeme decirle que, como lo dice aquí, Él espera que usted y yo, analizando esto, viendo la restauración y el perdón que hemos recibido de Jesús, usted y yo deberíamos ser máquinas de perdonar. Mire, a veces con nuestra esposa, y mi esposa no me saludó y ya me enojo y no la perdono. Vamos a ver también, porque esto tiene bastante que nos quiere hablar a nosotros. Así que para usted y para mí que somos hijos del Dios Altísimo, para usted y para mí que somos creyentes en el Señor, perdonar hace parte de nuestro carácter. Perdonar debería ser parte de nuestro día a día. Así que si vemos todo esto, y Pablo les está diciendo a los corintios: perdonen,
restáurenlo, muéstrenle su amor a Él. Déjeme decirle que cuando no permitimos que esto pase, cuando no cumplimos con lo que la palabra nos está diciendo de perdonar y restaurar, el enemigo, Satanás, que significa enemigo, como me gusta decirle, es bastante artimañoso. Es bastante artimañoso. Porque él busca cosas simples como esta: no perdono, me demoro en perdonar, para hacer de las suyas. Mire, el tercer punto que vamos a ver ya para terminar es que no perdonar es una estrategia de Satanás. No perdonar, estrategia de Satanás. Y eso es lo que nos termina diciendo Pablo en los últimos 2 versículos. Versículo 10 y 11 que dicen: pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Mire, cuando no hay perdón, pueden pasar muchas cosas. Pero hay algo aquí muy hermoso que también podemos ver del carácter de Pablo. Cuando Pablo empieza en el versículo diciendo: pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, mire, si algo he perdonado. Así es como una persona a la que, si lo vemos de las dos maneras de ver, si es la persona que ha cometido inmoralidad o si es la persona que ha atentado contra lo que es Pablo como apóstol, Pablo ha dicho: si es que algo he tenido que perdonar, o sea, yo no tengo nada en contra de esta persona. Y eso tiene mucho que ver con un proverbio, Proverbios 19:11, que dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¡Ay, qué fácil, ¿no? Pasar por alto las ofensas, eso está súper sencillo. Porque claro, a mí me ofenden y yo lo paso por alto. No, pues mire, yo no tengo nada que perdonarte. Eso es lo que Pablo hizo. ¿Qué dice el proverbio? Las personas sensatas no pierden los estribos. Mire, las personas sensatas tienen dominio propio. Pero además de eso, ellos se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Iglesia, usted y yo debemos aprender a pasar por alto las ofensas. Recuerde, todo eso que nos perdonó Jesús, compárelo a los 100 denarios, pase por alto esa ofensa. En verdad, es muy pequeña al lado de lo que Jesús nos perdonó a nosotros. Pero ahora hay un riesgo que usted y yo podemos correr si no perdonamos. Y eso es lo que Pablo dice en el último versículo: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Cree, iglesia, cuando usted y yo no perdonamos, cuando no dejamos pasar todo esto que ha pasado, cuando no restauramos, cuando no mostramos el amor, Satanás se aprovecha de esto. Satanás toma ventaja de esto. Claro que sí. Una de las maneras en las que él lo puede hacer es fácilmente generando división. No, pues este no me perdona y ese por su lado y ya no se pueden ni ver. Y no, yo voy al otro servicio porque es que este va a ir a este servicio, y empieza una división que usted y yo deberíamos haber restaurado. ¿Qué más puede pasar y cómo puede aprovechar Satanás esto? Hace crecer el orgullo del que no perdona, haciéndolo creer superior. Y esta es la mayor causa por la que uno no perdona a alguien. Por su orgullo. Menos mal ninguno de nosotros sufrimos de orgullo aquí en esta congregación. Gracias a Dios. Pero la mayoría de veces que una persona no perdona es por su orgullo. Me la hizo, me la paga. Se la devuelvo, peor. Aprendamos a pasar, porque si no, Satanás se puede aprovechar de esto. Y lo último con lo que Satanás de pronto podría aprovecharse de la falta de perdón es haciendo que la persona que se ha arrepentido sea abrumado por la tristeza al no recibir el perdón de sus hermanos y no sentir el amor de ellos en el proceso. Mira, una persona que pasa por el proceso y se arrepiente y no es restaurada, esa persona, como lo dice aquí, puede caer en una tristeza gigante, ser abrumado por la tristeza. Y todo porque usted y yo no quisimos perdonar. Tengamos cuidado, iglesia, porque el enemigo se vale de esto para hacer de las suyas. Perdonemos, así como Jesús nos perdonó. Y ya a modo de conclusión quise escribirlo para que de verdad se vayan con esta conclusión en sus cabezas, y va a aparecer ahí en la pantalla. Y dice:
Amemos lo suficiente para disciplinar al hermano que veamos en pecado. Realmente disciplinar es un acto de amor. Hagámosle sentir nuestro amor durante el proceso. Y una vez realmente se arrepienta y vea el pecado como lo que realmente es, restauremos y perdonemos, antes de que Satanás tome ventaja de nuestra falta de perdón. Mire, esto es lo que el Señor quiere que hagamos cuando sea necesario perdonar dentro de la iglesia. Él quiere restaurar. Él quiere que haya unidad, no que el enemigo se valga de esta situación para hacer de las suyas.